Xbox 360 contra la Xbox One. Esta es una comparativa netamente gráfica, así que veamos cuánta diferencia gráfica hubo entre algunos juegos que salieron para ambas consolas. Recuerden que estos versus, estas comparativas no son para ver cuál tiene mejor catálogo, cuál tiene mejor control, ni nada de ese tipo de cosas. Es como lo dije al principio, es una comparación netamente gráfica. Y bueno, empezamos con el Black Ops 3. Veamos la versión de Xbox One y veamos la versión de Xbox 360. Yo creo que este juego sí le hicieron un downgrade gráfico en la 360 para que la gente comprara la nueva generación. Pero bueno, veamos qué diferencia tan abismal, tan amplia que hay en gráficos, en todo. Ahora veamos esta parte, yo creo que es de zombies. Veamos el Xbox One. Y bueno, sí, definitivamente aquí yo creo que le hicieron un recorte gráfico a la 360 porque yo creo que puede mejorar mucho lo que se está mostrando acá. Pero bueno, si hablamos en comparativa gráfica, por supuesto, vemos desde todo tipo de detalles más en la One que en la 360. Veamos aquí, por ejemplo, vamos a ver, hay mucho papeleo, hay mucho movimiento en lo que es la One. Y bueno, obviamente en la 360 ni siquiera le pusieron los vidrios de fondo, o sea, los cristales que estaban, ni siquiera se mueven los papeles. Como les digo, no es que la 360 no pueda hacer eso, simplemente es que yo considero que este juego le hicieron un downgrade gráfico exagerado en la 360. O no un downgrade, simplemente lo que hicieron fue no ponerle muchos detalles para que la gente, como les digo, ya se pasara a la siguiente generación. Veamos acá, es que sí hay mucha diferencia, demasiada diferencia. Veamos por ejemplo este mapa, ok, vamos a ver, bueno, es que como les digo, el polvo casi no se nota, la iluminación es nula, la resolución, bueno, en este caso sí es mucho más baja, es normal, lógicamente, ¿no? Pero bueno, sí hay gran diferencia, es muy abismal en este juego. Vean por ejemplo esta parte de la naturaleza, cómo se ve la luz, cómo se ve como, no sé, como el polvo, y aquí en la 360 simplemente no le quisieron agregar nada de eso. Como les digo, esto ya es muy descarado, esto ya es demasiado exagerado. Ahora vamos con el mítico Destiny, vamos a ver, bueno, aquí no se vio tanta diferencia, ven, como les digo, la 360 puede mostrar gráficos interesantes, por supuesto que en la One se ve mejor, más detallado, mejores texturas, todo obviamente. Vean acá, vamos a ver si hay mucha diferencia, y sí, es que en la resolución, en la nitidez, es mucho más amplia, o sea, obviamente en One, lógicamente estamos hablando de una generación posterior, no estoy descubriendo nada, pero simplemente queremos ver cuánta diferencia hay, y veamos los detalles, es que la resolución es algo importantísimo en este cambio de generación, y aquí por ejemplo se nota bastante. Veamos acá, aquí yo creo que lo vi, bueno sí, es que se nota mucho en la iluminación, como les digo, en la definición, en los detalles, en las partículas y muchas cosas más. El agua también es un aspecto muy importante, por supuesto que en One se nota demasiado la diferencia. Vamos a ver el fondo acá, bueno, como les digo, aquí se ve bien, obviamente la resolución en la 360 no es lo mismo, pero está bastante bien la versión de 360. Ahora veamos esta comparativa de Forza Horizon 2, bueno, aquí se nota extremadamente. Vean, por ejemplo, lo que es la montaña, los árboles, la iluminación, o sea, todos los brillos, todo el efecto, por ejemplo, del carro, cómo se nota la diferencia, el automóvil de la One con la 360, que la 360 tiene graficazos, por supuesto, vean qué brutal la diferencia del fondo, la naturalidad, el cielo. Yo no veo tanta diferencia en lo que es la fluidez, creo que van bastante parejos, pero vean el reflejo como se nota en la One. Es que definitivamente sí hubo un gran cambio, o sea, en esta generación, en la octava generación, se fue viendo cambios no tan extremadamente notorios como en otras épocas, o sea, en cambio de generación, pero ya lo que es el realismo como tal, sí iba notando muchísimo. Es que, digamos, por ejemplo, en la 360 se nota muy bien, se ve todo muy bonito, pero en la One ya se ve todo hasta como realista. De verdad se los digo, o sea, se nota hasta como si fuera algo realista. Entonces la diferencia definitivamente en este tipo de juegos es muy notoria. Y definitivamente Forza Horizon 2 es un juego que siempre se ha caracterizado por principalmente su jugabilidad, pero por sus gráficos también. Ahora bueno, vamos con este Gears of War. Creo que fue una remasterización que salió tanto en la 360 como en la One. Vamos a ver si aquí, bueno, es que aquí es un mundo de diferencia. O sea, la mejora es hiper recontra sustancial en todos los aspectos, en el colorido, en el realismo, en la luz, en las partículas, en la definición,
en todo, es exagerado. Vamos a ver acá si se nota tanto como lo vimos ahorita. Vamos a ver con la 360. Bueno, yo diría que aquí, bueno, no sé, la verdad es que sí noté algo raro ahí, pero no, ahora sí ya lo estoy notando, ¿ves? Es que una vez me dijeron a mí, es que solamente le quitan el brillo y no sé qué. No, es que son muchos detalles de iluminación que se nota muchísimo lo que es la naturaleza, la naturalidad de la luz. Vamos a ver acá, por ejemplo, 360, ahora vamos con la One. Bueno, obviamente la diferencia es muy sustancial, aunque este es un juego ya antiguo, pero bueno, es sustancial, aunque bueno, hay ciertos detalles que me gusta más la versión de 360, les digo honestamente, en esta parte, ciertos momentos, en ciertos aspectos me gusta más la 360, pero bueno, vamos a ver aquí el agua, cómo se nota en lo que es la One. 360 se nota bastante bien, y en la One no me gustó porque lo pusieron demasiado oscuro, entonces no lo notamos. Entonces, como les digo, aquí nos damos cuenta de que estábamos en un lugar oscuro, y en la 360 ni siquiera nos damos cuenta si estábamos en un lugar oscuro o no. Ahora, lo que es el agua no lo noté bien, no se notó bastante, pero bueno, vamos a ver, ok, aquí estamos en un lugar un poquito más oscuro en la 360, vamos a ver la oscuridad en la One. Bueno, obviamente aquí ya es mucha diferencia también en lo que es el pasto, en el fondo y todo. Es más, yo creo que está en un lugar diferente, no sé, me parece diferente o como que le cambiaron todo. Bueno, obviamente también el vehículo se nota mucha la diferencia. Entonces sí, por supuesto que hay diferencia. Vamos a ver acá, me parece intrigante esta situación. Bueno, sí, por supuesto, como les digo, la resolución, obviamente la definición, la nitidez, el detalle, obviamente de la iluminación, porque es que yo siempre veo que las versiones de PlayStation 3 y de 360, como que la iluminación es más plana. En cambio, ya en la generación posterior ya se nota más matices de luz. Ahora bueno, veamos esta versión de GTA V. A la izquierda la One y a la derecha la 360. Definitivamente en muchos detalles el realismo es brutal en comparación de la One con la 360. Es que es demasiado. Vean cómo se nota el cielo, como les explico varias veces, la iluminación, cómo hace ver el realismo, que estamos un poquito en el atardecer, que estamos ahí con un poquito de sombras y demás. En cambio, digamos, en la 360 no se nota eso. Es que están en una situación también diferente de clima, pero bueno, obviamente sabemos que la versión de One es muy superior. Vean qué bonito se ve la versión de One, todos los detalles, es que se ve súper ampliamente superior la versión de One. Pues como les digo, no estoy descubriendo nada nuevo, simplemente quiero ver cuánta diferencia hay. Pero es que también aquí es algo complicado porque vemos que la versión de la 360 no está en el mismo tiempo, no está en un atardecer. Por ejemplo, aquí vean qué increíble, o sea, es que aquí la diferencia es abismal. Aquí también veo una diferencia en el clima, y les digo honestamente una cosa, yo creí que la versión de One era la de la derecha, me enredé. Entonces en este momento yo creo que aquí se tienen que haber confundido. Vean por ejemplo acá cómo se nota la situación. Aquí bueno, es muy diferente la vegetación, cómo se nota el fondo, la resolución y todo. Yo sé que repito mucho las mismas cosas, pero bueno, como siempre lo he dicho, esto es una opinión de una persona que ha jugado muchos años videojuegos, casi 40 años, pero no es un experto en este tema. Simplemente estoy dando mi opinión de lo que estoy viendo, nada más. Así que bueno, veamos aquí, por ejemplo, el personaje de cerca. Bueno, es que es mucha la diferencia, es muchísima, por lo menos para mí, la diferencia es abismal. Vean, por ejemplo, cómo se ve la palmera en un lado y en la otra, la explosión y demás. Y de hecho, es un juego que me gustó mucho. Y bueno, vamos a ver Rise of the Tomb Raider. Es un gran juego, buenísimo, salió exclusivo para Microsoft por un año si no me equivoco. Bueno, esta es la versión de Xbox One y ahora la 360. Vean qué brutal la versión de la 360. Por eso yo digo que en Black Ops 3 eso lo cambiaron adrede, porque vean lo que puede dar la 360. Veamos la One y veamos la 360. En este momento uno dice, sí hay cambio de resolución y demás, pero no es amplísimamente exagerada la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí se pueden hacer gráficos brutalmente mejores de lo que se vio en Black Ops 3, por ejemplo. Vean acá, sí, por supuesto que hay un cambio, hay algo interesante en esto, aunque debo decir que no se notó tan exagerado. Veamos acá, es que digamos que en este juego les puedo decir que me cuesta, obviamente el brillo, resolución, todo ese tipo de cosas lo veo bastante o mucho mejor en la One, pero no exageradamente mejor. No es que vamos a jugar la versión de 360 y vamos a decir qué feo se ve. Bueno, vean por ejemplo la luz ahí, bueno, es que ahí sí hay detalles donde se nota la gran diferencia. Vean el brillo en el piso, lo mojado. En cambio en la 360 ni siquiera se nota que el piso está mojado. Ese es un detalle muy importante que yo creo que lo pudieron haber hecho en la 360, pero no sé si es que no les dio tiempo y demás. No sé cómo está el asunto acá. Veamos a ver. Bueno, aquí esto de fondo, la montaña,
montaña, la ciudad y todo ese tipo de cosas, creo que, bueno, no hay tanta diferencia, me parece a mí, no sé. Tal vez como les explico muchas veces, la iluminación, pero después en ciertos detalles la verdad es que no es que no note tan exagerado. Bueno, aquí la definición. Vean acá, por ejemplo, cómo se refleja la luz en el cuerpo de Lara Croft en el One y en la versión de 360. Aquí veamos en este aspecto, es que en ciertos momentos yo no noto tanta diferencia y en otros momentos se nota muchísima la diferencia. Por ejemplo, cómo se le reflejaba la luz en el brazo a Lara Croft. Y aquí en este caso, más que todo resolución, brillo. Vamos a ver acá. Bueno, yo veo muy oscuro la versión de 360 en esta parte. Ella casi no se ve, Lara Croft. En la parte de la One sí se nota un poquito mejor. Acá en este aspecto creo que no es un parámetro como para notar gran diferencia, creo yo, no sé, en este punto que están mostrando en este momento. Vean por ejemplo acá cómo la piel en la One se nota más realista. Los colores se notan mucho más realistas que en la versión de 360. Veamos nuevamente el brillo. Bueno, ahí lo cortaron. Vean acá. Bueno, acá es una parte donde se nota más que todo en la piel. Yo creo que en ciertas partes la piel se nota mucho más realista. Se nota exageradamente exagerado. Vean el reflejo cómo se la nota en la espalda. Bueno, en algún momento se lo notaba bastante bien en la espalda en la One y en la 360 pues no. Aquí por ejemplo los colores. En la 360 está todo como muy claro, en cambio en la One hay como más matices. Vean esta parte por ejemplo, ¿por qué en la 360 no pusieron este tipo de lago? No sé qué es eso, es agua que está ahí acumulada, ese estanque de agua, ¿por qué no lo pusieron en la 360? No creo que no lo puedan hacer, no sé, no entiendo por qué. Entonces eso hace un plus bastante diferente. Vamos a ver acá, bueno, como les digo, también es algo rápido. Muchas veces me dicen en los comentarios, Choza, pero no, es que se ve mejor en este, se ve mejor en lo otro, pero es que yo estoy reaccionando rápido. Tal vez si lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver, ya noto un poquito más, pero bueno, aquí en este caso, bueno, vean el brillo de la ropa de Lara después de mojarse y todo ese tipo de cosas. Vean el brillo, cómo se nota aquí la luz, vean la diferencia, es que es muy amplia la diferencia en todo, cómo se nota el personaje, cómo se notan los efectos de polvo y demás. Aquí también cómo se nota, es mucho la diferencia. Vamos a ver aquí donde hay un poquito más de frenetismo, si hay muchas más partículas en la One, obviamente muchísimas, pero muchísimas más. Eso sí, no quiere decir que la versión de 360 está súper mal, no, está muy bien, está bastante pareja. Veamos este juego, el The Crew. No fue un juego que gráficamente destacara mucho, a mí me gustó mucho, yo lo jugué en PlayStation 4 y bueno, en este caso, en este momento sí se notaron más partículas en la One, pero no es que gráficamente haya tanta diferencia, por lo menos para mí. Y bueno, vamos a ver acá, ok, el agua se vio bastante mejor en la One y el reflejo también, el reflejo de los edificios y todo lo que se nota ahí, pero después ahí en términos generales siento que está muy parejo. No es que yo note tanta diferencia, por lo menos lo que se ha visto en The Crew en este momento no he notado gran diferencia. Sí hay, obviamente, la iluminación, la interpretación de los colores, de la iluminación y demás. Vamos a ver acá, ok, vamos a ver, interesante este aspecto. Bueno, es que aquí simplemente en la 360 le quitaron muchas cosas. Este es un juego bastante amplio porque digamos que se anda por muchas partes de Estados Unidos. Veamos aquí esta parte, Xbox One, vamos a ver la 360. Bueno, sí se nota por supuesto bastante la diferencia. Hay mucho más oscuridad en la versión de 360 y en la One se ve un poquito más el alumbrado público, por así decirlo. No sé, es que digamos, si nos ponemos a ver en detallitos, en ese tipo de cosas, sí vamos a notar muchas cosas interesantes. Vean acá, por ejemplo, como les digo, hay mucho más iluminación pública, se nota mucho más, ¿no? Bueno, eso a mi parecer es mi simple opinión, ¿verdad? No estoy diciendo que yo tenga la razón o que estoy súper informado de ese tema, no, simplemente estoy opinando de lo que veo. Vamos a ver acá, 360, ¿será que hay mucha diferencia con la One? Pues sí, se nota diferencia, no es que abismal, pero se nota. Y es como les digo, este juego tampoco es que se destacó gráficamente. Y bueno, vamos a ver con The Evil Within, que se ve un poquito más alargado, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, sí se notó. Vean, por ejemplo, lo que es el reflejo en el piso del agua y todo ese tipo de cosas. Vean, por ejemplo, se nota más el reflejo del agua, o sea, en el agua, en la One, que en la 360. Como les digo, la versión de 360 está bastante bien, pero bueno, vean acá. Vamos a ver qué tanta diferencia hay, por lo menos en esta toma. 360, One. Digamos que no es que increíble, pero el realismo es más interesante, más realista, ¿no? En la One que en la 360. Pero la verdad es que las dos versiones están bastante bien. Un juego
de terror que a mucha gente le gusta. Ustedes saben que los juegos de terror no es que a todo mundo le guste. Veamos acá, se notó un cambio importante, no es que extremo, pero un cambio importante. Como yo siempre les digo, la perspectiva de la luz es muy diferente. Veamos en la 360 cómo se ve un poquito más plano el color, y en la One sí van variando un poquito lo que son los brillos, las sombras y demás. Aunque bueno, en esta toma no es que tampoco se vea tan exagerado, aunque también noto muchísimo más fluidez en la One. Vamos a ver las sombras. Ok, ¿será que es muy amplia la diferencia? Bueno, pues sí, el goteo y demás, aunque el efecto aquí no me parece bueno, la verdad. Aunque bueno, sí, por supuesto que se nota muchísimo la diferencia en todo, en la lluvia, en la sombra y demás. Vamos a ver aquí como en el pasto, la naturaleza. Bueno, obviamente una toma tan cerca no es como para que uno vea un parámetro importante. Vamos, bueno, por supuesto aquí se nota muchísimo más naturaleza en lo que es la One. Vamos a ver aquí el reflejo. Híjole, o sea, el cambio fue abismal, fue rotundo, fue, bueno, del día y la noche. Es un cambio exagerado, o sea, definitivamente el cambio es muy amplio. Veamos si hay mucha diferencia cuando andan en este túnel. Es que sí, como les digo, ya la One permite notar las cosas más naturales, más realistas. Ese miedo, da ese miedo de que estás en un lugar más oscuro, más tenebroso. Vean aquí el agua como se ve, es muy diferente. Vamos a ver acá, bueno, aquí no creo que haya tanta diferencia. Pues sí hay diferencia, pero digamos que no es tan relevante como lo vimos anteriormente. Se notó demasiado. En este momento sí hay, como les digo, lo que es la luz, la oscuridad y demás. En el otro pues no. Y una vez me dijeron, Chosa, pero es que simplemente lo que hacen en la One o en la PlayStation 4 en este caso, que era contra PlayStation 3, es que lo ponen un poquito más oscuro y ya. No. Es que acá es una tecnología con la iluminación, con la resolución y demás. Entonces permite que haya más variables. Por ejemplo, acá hay mucho más variables de sombras, de resolución, de colores y demás. Entonces veamos aquí la versión de la Xbox One y con la versión de 360. Bueno, vamos a ver aquí. Esta parte me interesa mucho más. Vamos a ver. Bueno, aquí es que es distinto porque aquí sí le metieron más luz en la One. Entonces, bueno, esta parte va a ser muy importante para ver el cambio. Vamos a ver. ¿Será que? Híjole, sí. No estoy diciendo que la 360 se vea mal. La verdad es que se ve bastante bien. Simplemente me parece que el tipo de color y, bueno, obviamente definición y demás es mucho mejor en la One. Vamos a ver acá. Aquí es interesante ver ese cambio. Bueno, me parece bastante bien, bastante buena la versión de One de 360, pero la versión de One pues se nota muchísimo mejor. Veamos acá el fuego. Bueno, no hay tanta diferencia, por lo menos en este caso. Así que bueno, mis amigazos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Vieron mucha diferencia? ¿No notaron tanta diferencia? Bueno, yo en mi caso sí noté bastante diferencia, y por supuesto, la mejor manera de ver estas diferencias es teniendo en un televisor la Xbox One y en otro la 360. Pero definitivamente con estos videos podemos notar bastante la diferencia que hubo. Y de hecho, estamos hablando de juegos que salieron para ambas consolas. Por supuesto, la Xbox One, con juegos exclusivos de nuevas generaciones que ya no salían en la 360, explotó muchísimo su potencia, a la cual ya la 360 no podía llegar. Pero bueno, no puedo comparar juegos que no salieron en la 360 con los juegos que están en la One. Entonces por eso comparamos juegos que salieron en ambas consolas. Así que bueno, mis amigazos, espero que este video les haya gustado. Como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada. La comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal, se los agradezco de corazón, y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: viva el rayito y pura vida.